Amigos, estoy en shock. No puedo creer, se me va a caer un lagrimón. Hola amigo, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Hoy voy a reaccionar y analizar nuevamente al querido Dimash, en este caso cantando un tema que popularizó Celine Dion, All By Myself. Si todavía no viste mis otras reacciones a Dimash, te las voy a dejar acá abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Ahora sí, empecemos. Making love was just for fun. Thus they go. Ağayın telefonda şagaraya. Leaving the night. I think I was a friend, I know. Wow. But when I died the telefonda şagaramız vermez. Nobody's home. Wow, es fascinante la paz que me transmite Dimash. No sé si a ustedes también les pasa que lo escuchan y se tranquilizan. Me siento hipnotizada por Dimash. En cuanto a la técnica vocal, en este fragmento cantó usando un sonido abierto con el registro de voz de pecho y por momentos también usó falsete, es decir, una voz más frágil. Y la melodía abarcó finales de la octava 3 y principios de la 4. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Miren lo que es ese estadio. ¡Qué dulzura! En este fragmento podemos notar el increíble manejo que tiene Dimash de su aparato fonador. Fíjense que por momentos cantó con un cierre cordal débil, con una voz soplada para generar cierto clima, y en otros momentos sacó a lucir su voz de pecho, es decir, que cantó con una mayor compresión cordal para generar otro clima y de esa forma también contrastar las dinámicas. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Fíjense que Dimash siempre está atento a las dinámicas. No pasa por alto ese tema, es decir, que nunca canta todo fuerte o todo suave. Sabe cómo cautivar al espectador y también es inteligente y sabe cómo cuidar sus cuerdas vocales, ¿no? Este tema de las dinámicas es un tema fundamental que tiene que aprender cualquier cantante para embellecer la interpretación y también para cuidar las cuerdas vocales. ¡Wow! Esos carteles luminosos, qué bonitos. Está muy concentrado. Qué lindo que es. ¡Wow! ¡Qué lindo! Fíjense que con fines interpretativos, en este fragmento volvió a utilizar el contraste de dinámicas, que por supuesto se asocia a pasar de un registro a otro. En este caso, pasó de cantar con voz de pecho a cantar con voz mixta, pero con una voz mixta muy débil, con un cierre cordal muy débil.
¡Qué lindo! All by myself anymore. Es una locura lo que hace, lo amo, lo amo. En este fragmento saltó a la octava 5 y para eso utilizó el registro de voz mixta y colocó el sonido en lo que llamamos la máscara. Eso le permite cantar con potencia y al mismo tiempo cuidar sus cuerdas vocales. También abrió la boca verticalmente formando un espacio de resonancia, un espacio interno como cuando bostezamos, donde la laringe baja y la voz tiene mucha más proyección de esa forma. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Don't wanna be all by myself. By myself. No, 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 no. Te amo, Dimash. Don't wanna be all by myself. All by myself. No, no, no. Le juro que todavía no lo puedo creer. No sé cuántas veces ya escuché a Dimash en el canal, muchas, pero todavía no caigo. No puedo creer que este chico sea real. ¿Saben la concentración que se necesita y los años de estudio para poder sostener una nota en la octava 5? Mantenerla en la octava 5. ¡Wow! ¡Wow! Me saco el sombrero. Y no sé si notaron cómo movió el micrófono. Eso lo hace para demostrar que está cantando en vivo. Porque muchos le dicen que hace playback. Bueno, y ahí deja demostrado que está cantando en vivo y en directo. Dimash, sos enorme. Te admiro muchísimo, muchísimo. Don't wanna live by myself, by myself. Miren la carita. Ovación, por supuesto. Wow, esos melismas. Ooh, yeah, yeah. Ooh. No, yeah, yeah, yeah. Ooh. Amigos, estoy en shock. En shock. No puedo creer. No puedo creer. Se me va a caer un lagrimón. Amigos, ahí volví, todavía estoy emocionada, pero quería tratar de decirles algo más de este fragmento. En este caso, usó casi todos los registros vocales. Voz de pecho, voz mixta, voz de cabeza y voz de silbido. Menos el vocal fry, usó todos los registros. Por supuesto que el vocal fry no venía al caso, no aplicaba en este fragmento, por eso no lo usó, porque no estaba tan grave. No sé si ustedes coincidirán conmigo, pero siempre que uno lo escucha a Dimash, hace algo diferente, siempre se renueva, no se repite. Es algo tan especial cómo matiza cada canción, cómo le pone su toque personal. Es mágico, es mágico. Amigo, espero que estés disfrutando este video y si es así, te pido que me regales un like, me dejes un comentario y te suscribas al canal porque todo eso me ayuda para que YouTube recomiende mi contenido a otras personas. También podés colaborar con el canal a través de PayPal, mi cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del video. Por supuesto. Aplausos. Any more. ¿Qué te pasa,
Piel de gallina, amigos, piel de gallina. ¡Ay, por favor, qué emoción! үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен рахмет. ¡Ay, Dios, qué emoción!